huracán de la genética se desencadena sobre el haz de la patria española. Ante el grito generoso de unos valientes, se abre la jaula de las hienas azuzadas por el comunismo y la judería. En las ilustres ciudades, una de los linajes más limpios de Europa, los hombres de raza impura dirigen sistemáticamente el crimen, la devastación, el sacrilegio y la ofensa a los sentimientos espirituales del pueblo. La orden del Comintern es la orden permanente de la raza maldita: destruir todo lo que sea motivo de presencia, recuerdo u orgullo de la cultura cristiana. España debe ser el cabo por donde la atea comunista ponga fuego a la venerable Europa. Es la consigna de Sion lanzada por Moscú. La juventud española, una juventud de hidalgos, campesinos y obreros, unidos en la pasión de la patria y en el ideal de un mundo más justo, se lanza conducida por Franco a apagar el fuego de Europa mediante la más estupenda aventura militar conocida en la historia moderna. En 3 años de prodigios militares, el ejército de la juventud, en alardes de elasticidad y de genio estratégico, consumó una victoria y pudo volver su sonrisa a Europa. España había cumplido su misión. Una mañana, la 1 de abril de 1939, todas las emisoras se dirigieron a Europa así. Aquella juventud que acudió a las armas hace 3 años, desde cada rincón de la patria, es hoy este magnífico ejército que desfila ante su caudillo después de la victoria más difícil de nuestro tiempo. La voluntad de la juventud española, representada por un soldado joven, ha salvado a España. También ha salvado a Europa y Europa lo ha comprendido. Camaradas de otros países vinieron a nuestra patria a luchar al lado de nuestros hermanos. Muchos cayeron aquí para que fuera cierta la idea de cruzada que tuvo nuestra guerra. Regresan a su patria los camaradas de la Legión Cóndor después de haber cortado para su estandarte el perfumado laurel de las victorias sobre el más bello cielo de Europa. España les despide con toda gratitud y cordialidad. España, entre tanto, regresa a la paz. El Estado Nuevo, conducido por su caudillo, se encuentra con la terrible realidad de una destrucción realizada científicamente. Con todo de nuevo se lanza la reconstrucción. Los obeliscos de las nuevas fábricas se alzan en todas las comarcas españolas. Las ágiles estructuras de finos barcos se lanzan a la aventura más amada de los españoles, navegar, que es más necesario que vivir. Nuevas promociones de soldados sueñan con superar la fabulosa gloria de los caídos y un ejército potente surge de la militar entraña de la patria. Entre tanto, la mujer española, recobrada a la ternura, se entrega con gozo a la maternal tarea de recuperar de la miseria, de la enfermedad y de la ayección a una infancia abandonada. Y sobre el castrense paisaje de encinas marcha alegre y seria la juventud, los predilectos del régimen. Estos son, estos y no otros, los que guardan en el arca de su corazón la palabra mágica del futuro. Entre tanto, un pueblo lleno de vigor y de razón pide en Europa justicia. Se le contesta así: desfiles amenazadores por toda Europa, sobre los paisajes urbanos más acostumbrados en la historia al arrogante paso de ejércitos triunfales. La legendaria caballería de los mariscales, que han elegido apodos terroríficos,
caracolea amenazadora en Polonia junto a la frontera alemana. La réplica de Alemania es irrefrenable. Salta hechicos la frontera polaca y el ejército que se presentaba como invencible capitula al fin después de una campaña de días. Finalizada la campaña de Polonia, el Reich da por terminada la guerra, pero a sus insinuaciones a la concordia se replica con los retos más jactanciosos. Entonces, el genio militar de Alemania sorprende a Inglaterra y una fulgurante maniobra alemana le arrebata la costa noruega desde Narvik. Inmediatamente y con una agilidad militar se lanza a la guerrera más genial que conoce la historia moderna, y un joven ejército aniquila totalmente al ejército más veterano, de mejor tradición y de mejor... La gloriosa infantería francesa, la invencible infantería de Bonaparte, cede el campo y los alemanes llegan al Bidasoa. Hace 6 años, desde esa misma orilla, los cómodos y confiados turistas miraban con gemelos cómo aquellos locos requetés de Ortiz de Zárate y los falangistas de Beorlegui se mataban por un ideal. Los camaradas de ayer se encuentran y las banderas que vencieron juntas se saludan y se entienden. Manos de soldados que lucharon juntos. Igualmente Alemania hubiera reposado al borde de una paz justa terminado este episodio, pero algo tremendo se incuba en lo más oscuro y siniestro de los subterráneos de la política internacional. Por todo el mundo se repiten escenas de una peligrosa significación: huelgas, manifestaciones, choques sangrientos que tienen que ser reprimidos duramente. Puños en alto, consignas comunistas, amenazas contra la Europa joven y totalitaria, dispuesta solamente a vivir con dignidad. Mas he aquí la suprema amenaza. Europa ve cernerse sobre sí el peligro bolchevique. El continente va a ser arrasado y nuestra cultura milenaria devorada por el monstruo asiático. Stalin, el georgiano sanguinario, hace alarde de sus fuerzas. No va a quedar piedra sobre piedra porque la bestia viene vestida de hierro y coronada de fuego. Alemania, atenta y vigilante, en nombre de Europa, ante los representantes de todos los países que no están locos o ciegos, declara la guerra a Rusia a sabiendas de su poderío militar colosal. En una semana, un frente de más de 2000 kilómetros queda trazado fulgurantemente. La elástica máquina de guerra alemana se lanza contra la maciza máquina rusa. En los primeros meses de guerra, lo más florido y preparado del ejército bolchevique, la élite de su larga preparación, queda descuartizada. Los primeros soldados de la nueva Europa redimen con su sangre el suelo de Rusia. Toda la juventud de Europa, con esa peculiar sensibilidad de las masas juveniles, pide un puesto en la lucha contra el comunismo al lado de Alemania. La Italia fascista lanza sus legiones con el mismo sentido histórico que cuando la guerra de España. Finlandeses, flamencos y valones de la Bélgica rexista, nacionalsocialistas holandeses y daneses
van también con sus divisiones a la cruzada contra el infiel de nuestros tiempos, el ruso bolchevista que, como ayer los tártaros de Gengis Khan, amenaza con arrasar Europa. La juventud de Francia, impulsada por los partidos juveniles, no quiere estar ausente. Pero es en el sur donde suena el formidable grito acusatorio contra Rusia. Es en la soleada calle de Alcalá donde una juventud sin pareja en el mundo se vuelve a alzar, inagotable de entusiasmo, contra el enemigo del Este. España, de polo a polo, se siente estremecida por el grito de la cruzada, lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora. La aristocracia de la universidad, del campo y del taller pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul. Un gozo inmenso recorre el ámbito de España. Hay otra vez en la historia una misión espiritual a que entregarse. Hay mundos que descubrir para la fe y la verdad del cristianismo. Hay que combatir otra vez por un ideal. España, azotada de nuevo por el soplo de su destino histórico, se pone en pie. De todos los caminos interiores que vienen de las viejas ciudades del norte, de las anchas y alegres pueblos andaluzas, de las villas castellanas, de Cataluña y Valencia, afluyen soldados voluntarios a las estaciones de paso. Alegres y sonrientes oficiales que fueron alféreces en la guerra de España, ejemplares magníficos de la mejor juventud de nuestro tiempo, renuevan escenas siempre iguales de la partida del soldado, pero que siempre tienen una versión poética o juvenil que parece nueva. Por verte temida y honrada, contentos tus hijos irán a la muerte. Y por verte temida y honrada, contentos tus hijos irán a la muerte. Rafael de Rusia vieron explotar, victoriosa la bandera, ante esa visión portea, orgullosos morirán. Se renuevan en las estaciones las eternas escenas de las despedidas. La novia, la madre, los amigos, los últimos consejos a la joven esposa, una carta para los padres, recomendaciones para el cuidado de la hacienda o de los hijos. Al lado de la dureza de la guerra, nacen siempre las más delicadas plantas de la ternura inagotable de los españoles. La española sangre derramada
El primer contacto con una zona de guerra divierte a nuestros camaradas, y no divierte menos a los camaradas alemanes que entienden el universal lenguaje de la juventud a través de las alegrías y de las bromas de los españoles, soldados tradicionalmente alegres. Suena el último toque de cornetín. Es inconfundible cornetín español, agudo y saltarín, que tantas veces ha enviado acciones increíbles a la mejor infantería del mundo. Los últimos perfiles de la patria que se aleja ensombrecen levemente la frente del soldado, pero la alegría renace al instante al paso por la primera estación, donde hay camaradas alegres cuya patria también está lejos. Entretanto, ha llegado a Berlín la escuadrilla de la División Azul. Voluntarios de la aviación española se agrupan bajo la misma denominación que el inolvidable y glorioso García Morato dio a sus escuadrillas de caza, Escuadrilla Azul. Con gracia y alegre paso, los soldados de tierra desfilan en Berlín. El paso de la oficialidad por las calles levanta clamores de entusiasmo. Las alas españolas tienen un prestigio legendario. Soldados y oficiales cambian el uniforme español por el alemán. Unos toques imperceptibles hacen que bajo la severidad teutónica la gracia ibérica quede acusada. La escuadrilla jura los estandartes que va a defender con la solemnidad del viejo rito militar. El comandante Salas, el inseparable compañero de Morato, presta su juramento el primero. Él sabe ya mucho de la lucha contra las negras alas bolcheviques. En 100 combates durísimos sobre el cielo de España, las balas trazadoras de la caza azul, que mandó Salas por orden de Morato, abatieron los primeros aviones bolcheviques que volaron en son de guerra sobre la sacra geografía de España. El alegre lema «Vista, suerte y al toro», unido al emblema de la falange, vuelve otra vez a la lucha. Hacia el este avanzan irrefrenablemente los ejércitos de Alemania. Una bandera española de pronto hace su aparición en las tristes ciudades de Polonia. Pasan las vanguardias de la División Azul. Son los estudiantes del Seu. Nada hace detenerse a los ejércitos del Reich
que en los primeros encuentros hace saltar, hecho añicos, el férreo dispositivo de los soviets. La artillería, los tanques, la infantería arrollan a la tremenda defensa rusa. Ha caído el muro de hierro que ocultaba el este a los ojos de Europa. Por esta brecha, el pueblo ruso recibe el primer aire puro en 25 años. Las poblaciones del Báltico, liberadas del yugo comunista, aclaman a los soldados. Ha llegado diciembre. La temperatura ha bajado hasta 52 grados centígrados por debajo de cero. En los días más crudos de la batalla de Teruel, el termómetro solo llegó a 14 grados bajo cero. Hay que limpiar los bosques y las aldeas donde un enemigo tenaz, al amparo del clima, se oculta y ataca por todas partes. De las hibas de madera se hace fuego y hay que sacar al enemigo de su reducto. Un batallón rojo acusa su presencia. Inmediatamente es batido y dispersado. Bajo el fuego de la artillería enemiga, los zapadores de asalto, donde figuran falangistas de toda España, cortan las alambradas rojas. Las herramientas abrasan de frío las manos. Las aldeas que resistían han sido ocupadas casa por casa. Los tanques enemigos, desventrados e inútiles, quedan al lado del camino. Una columna de prisioneros se dirige a los campos de concentración. Los heridos enemigos serán cristianamente atendidos por la sanidad divisionaria. Los héroes de la jornada reciben su premio. Junto a las cruces ganadas en la guerra de España, los más valientes lucen ya la cruz de hierro. El glorioso general Muñoz Grandes suma un grado más a sus recompensas. Se le entrega la Cruz de Caballero, que es el primer general extranjero en recibir en esta campaña. Con los primeros vientos templados de la primavera aparece un terrible enemigo, el deshielo. La gruesa capa de hielo que cubría el Volkhov es volada con cartuchos de dinamita. Pero el fango que sustituye la nieve es peor que esta
y vuelve a ser casi imposible la circulación rodada. Solo el denuedo de nuestros voluntarios es capaz de vencer las dificultades, y nadie adivinaría en estos soldados que conducen los camiones y los carros a través de la ciénaga a los estudiantes universitarios de las ciudades españolas. En las poblaciones conquistadas, los voluntarios limpian las iglesias que estaban convertidas en establos. Los aldeanos, después de 25 años, vuelven a los templos. Los antiquísimos cantos litúrgicos de las iglesias orientales resuenan nuevamente bajo las bóvedas profanadas por las blasfemias de los indios. Renace la modesta vida civil con transacciones en los mercados rurales, donde las herramientas del campo se aprestan para volver al libre trabajo sin la tiranía del kolkhoz. La división no descansa. Hay que preparar nuevas operaciones para rehacer la línea y alcanzar posiciones que están en manos de los rusos. El general revista personalmente todos los servicios, entre ellos el muy importante del ganado de tiro, que es seleccionado escrupulosamente. Las operaciones contra un enemigo fuertemente armado y numeroso se preparan minuciosamente por el general, asistido de un brillante Estado Mayor. Las comunicaciones que unen todos los puestos de mando vibran nerviosamente. Todo el mundo está en su puesto con entusiasmo y ardor combativo. La artillería propia coloca sus impactos con precisión. Una pausa en la lucha se aprovecha para asistir a los heridos en el propio campo de batalla al resguardo de una cabaña. Una escuadrilla propia se eleva para batir las comunicaciones de la retaguardia por donde llegan refuerzos al enemigo. Las márgenes del río son alcanzadas con precisión y pocos instantes después grandes incendios acusan que los objetivos han sido batidos exactamente.
Mientras tanto, en tierra se sigue avanzando y la infantería despliega ágilmente en los bosques llenos de fango. Los primeros prisioneros se presentan como heraldos de la victoria alcanzada. El balance es impresionante. 32.000 prisioneros han sido hechos por la división en conjunción de sus camaradas alemanes del ala contigua. La potencia ofensiva del ejército de Europa contra el comunismo es irrefrenable. Los soldados de la división le han prestado en el sector de Volkhov la fogosidad y el coraje de la sin par infantería española. Lo que hace unas horas parecía un campo inexpugnable es ahora este desolador cementerio donde hasta los instrumentos de música que hace poco lanzaban los compases de la Internacional y de la Joven Guardia yacen entre armones, carros de combate, cañones, automóviles, tractores de oruga, todo en cantidades increíbles. Los comunicados oficiales vuelven a lanzar a la historia el nombre de la División Azul. En nombre del Führer, el general del ejército condecora a los bravos españoles de legendario prestigio en Europa. Un friso de cruces de hierro sobre pechos de camaradas acompaña las condecoraciones antiguas. El general Muñoz Grandes presenta a sus oficiales victoriosos, a cuyo valor y a cuya capacidad combativa han respondido los soldados en las jornadas inolvidables del invierno. Ha llegado la hora del relevo. Los primeros regimientos regresan a la patria con el glorioso uniforme caqui, la noble camisa azul de la Falange y la boina roja navarra. Se cambian regalos y adioses con los camaradas alemanes. Los trenes empavesados entran entre vítores y gritos de júbilo en las estaciones españolas.
Madrid, la ciudad martirizada por el marxismo, cuna de tanto heroísmo arrogante y de tanto callado valor, se desborda y enronquece. El cara al sol en su propia cuna suena como nunca. Los gritos de Franco, Franco, llenan el aire de una mañana inolvidable en que los brazos en alto daban la réplica a aquellas jornadas siniestras de puños cerrados que amenazaban rencorosamente al cielo. Madrid redimido se lanza al gozo de su redención, una vez más, como se lanzará siempre, con todos los pueblos de España, cada vez que la patria y la cristiandad lo exijan. El coro de vástagos ilustres, altos, robustos y fuertes, que anunció Rubén, está aquí. Bajo el mando de Franco, saludémoslos con las estrofas majestuosas del poeta americano, limpias como una profecía. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo, y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda.